Solo 2 meses antes de su fallecimiento, el Papa Juan XXIII anuncia y publica Pacem in Terris, paz en la tierra. Frente al gran desafío que hemos visto en el video sobre el contexto histórico, frente a este gran desafío, él quiere lanzar una llamada dirigida a toda la gente de buena voluntad. Ese es el primer documento de la doctrina social no dirigido simplemente a la Iglesia Católica, sino a toda la humanidad. Juan XXIII quiere abrir sus brazos a todos los hombres de buena voluntad, invitándoles a un compromiso conjunto por la construcción de paz en el mundo. La encíclica está distinguida por su claridad y la sencillez en su exposición. Es un documento muy fácil para entender y seguir. También un segundo rasgo es su optimismo, que le lleva a presentar todos los temas de forma positiva y descubrir el aspecto favorable en cualquier problema. Las divisiones y los conflictos latentes en el planeta no eran escasos, pero por encima de ellos Juan XXIII detectaba una ansiedad por la paz que le animaba a lanzar este llamamiento universal dirigido a todos. Ciertamente, a pesar de su optimismo, el Papa no cierre sus ojos ante las amenazas contra la paz, que se plantean en dos formas. Uno es la Guerra Fría y la carrera armamentista que acompaña. La Guerra Fría entre los dos bloques que hemos visto en el contexto social. Entre la Unión Soviética por un lado, Estados Unidos por otro lado. Estos dos bloques forman una confrontación y generan la carrera de armamentos. Y el segundo malestar creciente es la división entre los pueblos más pobres y los pueblos más ricos. Y el Papa ve si esta va acelerando y no superando, va a ser una tierra abonada de la posibilidad de estallarse en nuevos conflictos. Estos dos temas son la tela a fondo de las amenazas contra la paz. El tema de la encíclica es la paz entre los pueblos, pero también en todos los niveles de la convivencia entre personas. En cada nivel es importante construir las relaciones basadas en 4 criterios, 4 hilos conductores que ayudan a construir relaciones de paz. Estos 4 hilos conductores son la verdad, la justicia, el amor o la solidaridad y la libertad. Y hay 2 principios que definen qué es la paz. En primer lugar, la paz es seguir el orden establecido por Dios. Es decir, que el mundo debe ser como Dios ha querido. Y solo logrando esto se logra la paz. Y segundo, como consecuencia de esto, es el respeto por los derechos humanos. Este respeto y la tarea de hacer lo que Dios quiera significa que tenemos los cimientos necesarios para la construcción de la paz. Entonces, una de las grandes convicciones de Juan XXIII es que la paz no consiste solo en la ausencia de la guerra. Es algo que tiene que construir. Supone emprender una compleja tarea de transformación del mundo para que refleje como el mundo que Dios quiera.
La paz será palabra vacía mientras no se funde sobre el orden cuyas líneas fundamentales, movidos por una gran esperanza, son una orden basado en la verdad, establecido de acuerdo con las normas de la justicia, sustentado por la caridad y finalmente realizado bajo los auspicios de la libertad. Estos 4 valores y los conductores son lo que tenemos que trabajar en asegurar para tener un paz verdadero. La encíclica viene caracterizada por una clara opción en favor de la democracia, el sistema de gobierno que se va implantando y consolidando en muchos lugares del mundo, pero en otros todavía muy débil. Entonces el Papa lanza que como manera de respetar los derechos humanos y la manera de poner en práctica estos 4 hilos conductores, la mejor forma es a través de gobiernos democráticos. También este consenso tiene un punto de apoyo importante en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue aprobado en 1948. El Papa ve que estos derechos son de la naturaleza misma del hombre. Es decir, no depende del gobierno que les concede estos derechos, viene innatos en el ser humano hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, gobiernos no pueden quitar estos derechos básicos, derechos humanos universales. El Papa va a reflexionar sobre las relaciones entre los pueblos. Él considera que solo en la medida en que se establezcan unos criterios será posible resolver los problemas particulares que amenazan contra la paz en el mundo. Es muy novedoso su afirmación que no solo las personas, sino los pueblos, las naciones mismas, son sujetos de derechos y deberes. Y él propone estos 4 hilos conductores que tienen que regirse en las relaciones entre los pueblos. Por ejemplo, la verdad en las relaciones internacionales exige reconocer la igualdad entre los pueblos. Este contradice cuando la diferencia en el desarrollo entre pueblos ricos y pueblos pobres es tan marcado. Y ese es el resultado del pasado colonial. La justicia en relaciones internacionales exige el reconocimiento mutuo de derechos y deberes de todas las naciones, todos los pueblos. Y incluye el derecho de la propia existencia de estas naciones, de estos pueblos, en contra del colonialismo. Y su derecho de desarrollarse según el modelo que lo ven conveniente. La solidaridad en relaciones internacionales abre el camino de buscar formas de ayudar a los países más pobres. Y la libertad en el tema de relaciones internacionales consiste en el reconocimiento de la autonomía de los pueblos y la posibilidad de que cada pueblo puede desarrollarse sin imposiciones de otras naciones. Entonces, estos 4 hilos conductores se reflejan en las relaciones entre un pueblo, una nación y otra nación. Las minorías étnicas. La encíclica aporta 2 temas aquí. Primero, que gobiernos deben respetar y no reprimir la vitalidad y costumbres de sus pueblos
indígenas. Esta actitud de respeto hacia el otro. Pero también el segundo principio es que las minorías étnicas no deben exaltar demasiado sus diferencias contra otros pueblos, porque corre el riesgo de pintar una etnia en contra de otro. A la luz de las matanzas étnicas de los años 80 y 90 en varias partes del mundo, esta advertencia del Papa es particularmente profética. La encíclica subraya la necesidad de fomentar una actitud de acogida, aplicando el criterio de la solidaridad. Acogida por parte de las naciones donde los exiliados buscan refugio. Ellos son personas que están abandonando sus países porque tienen regímenes autoritarios o por guerras o lo que sea, y deben ser acogidas. 50 años antes de la crisis actual migratoria, el Papa está lanzando esta voz profética de acogida. El cuarto problema es la carrera armamentista. Es un problema al cual él dedica la mayor atención. Es también una cuestión que tiene que ver con el principio de la solidaridad, y aquí algo novedoso, porque él pone la carrera armamentista en este contexto de que gobiernos están gastando demasiado en las armas y este limita sus posibilidades a ayudar a los países más pobres en su desarrollo. En el mundo están argumentando que la carrera armamentista asegura la destrucción mutua del otro, y esta amenaza de poder destruir totalmente el otro es lo que causa que ningún lado va a violar la paz. Pero el Papa dice que ese es un falso sentido de paz. La paz no puede ser simplemente equilibrio de tener armas, ¿no?, sino que tiene que ser basada en estos 4 hilos conductores. Entonces, él propone 3 acciones que tienen que ser complementarias. Uno es el desarme propiamente dicho, mutuamente. Él dice que de un lado a otro lado, las naciones deben reducir simultáneamente sus armas. Además, debe prohibir las armas atómicas y debe comenzar a desarmarse simultáneamente, controlado por garantías internacionales. La segunda tarea es el desarme de las conciencias. No basta simplemente desarmar las cosas materiales. Tiene que cambiar las actitudes de los pueblos que creen que el otro es enemigo. El Papa denuncia que existen verdaderas campañas que tienden a fabricar el enemigo en la conciencia de los pueblos. Gobiernos aprovechan sus pueblos para crear la idea que el otro país es su enemigo, y con esto justifica la carrera de armamentismo. Pues bien, el desarme de las conciencias busca desmontar estas imágenes del enemigo, artificialmente fomentados por los gobiernos. Tanto necesita esto en América Latina también, que ha sido sufriente por sus gobiernos, creando imágenes de enemigos de países vecinos para justificar la carrera armamentista. Y Juan 23 va a ofrecer una reflexión que marca un cambio de rumbo trascendental en el tratamiento moral de la guerra.
Por 2000 años había la teoría de la guerra justa, que tenía su objetivo de reducir las consecuencias negativas de la guerra entre las poblaciones. Pero ahora el Papa está diciendo que esta teoría de la guerra justa ya no vale. Él dice, en nuestra época que se jacta de poseer la energía atómica, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. Finalmente, una de las principales novedades de la encíclica es que se escoge como marco global la comunidad mundial y el concepto correlativo del bien común universal, cuyo contenido básico sigue siendo la protección de los derechos de la persona y el desarrollo integral. Pero el bien común universal apunta hacia la idea de que el bien común no puede simplemente ser enfocado sobre un solo país, sino por la interdependencia ahora tiene que abarcar todo el mundo, toda la humanidad. Esta existencia del bien común universal, entonces exige una autoridad de alcance mundial, algo semejante de la ONU, las Naciones Unidas. Y el Papa anima la participación activa de todas las personas de buena voluntad en la vida política. Él ve que hay un deber de participar en la vida política para que los valores del Evangelio penetren en las instituciones de la misma vida pública y actúa con eficacia desde dentro de ellas. Entonces no puede haber una actitud de aislamiento de la vida política, sino los creyentes deben estar en la vida política para que los valores van infundiéndose en las decisiones de los estados.